Seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía, son ya las 12:35 de la tarde y como lo dijimos antes de la pausa, está aquí en estudios el señor Alberto Rodríguez. Él es director del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Esta mañana, con la presencia de alumnos en el campus de la universidad, en el auditorio principal, se desarrolló una conferencia magistral en el contexto de un estudio que ha hecho un equipo de investigadores del Banco Mundial sobre Perú hacia un sistema integrado de ciudades, una nueva visión para crecer. Es el resultado, el nombre del estudio que ha hecho, repito, un grupo de investigadores, y que vamos a conversar ahora con el señor Alberto Rodríguez sobre este estudio que involucra pues el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Bienvenido, señor Rodríguez, a UPAO Noticias. Gracias, Alberto, un gusto estar acá. Encantado. Entonces, muy interesante lo que usted exponía temprano para los jóvenes en la universidad sobre este estudio que se ha hecho, donde dentro de los aspectos generales usted abordaba el problema de la calidad de servicios que hay en el país, ¿no? Y que eso muchas veces genera que todo se centralice en Lima y que no haya oportunidad que otras ciudades puedan surgir y desarrollarse. ¿Cómo encarar ese problema, señor Rodríguez, en el país? Bueno, el Perú es un país que está lleno de oportunidades. Desde el punto de vista económico, por ejemplo, es un país que podría tener una gran diversificación por esa riqueza enorme que tiene el país, con una geografía muy variada, desde la selva hasta la sierra e incluso la costa. En ocasiones esa diversidad económica no se aprovecha precisamente por las dificultades que hay, por ejemplo, de movilidad, de conexión entre diferentes lugares distantes y los puertos, por ejemplo, en donde se exportarían los productos. Una de nuestras preocupaciones ha sido precisamente cómo conseguir que se pueda aprovechar todo ese potencial económico del Perú para apuntalar el crecimiento económico, para lograr que ese crecimiento económico sea sostenible. Encontramos una realidad que creo que ustedes todos la viven en el día a día, que es un país muy centralizado, en donde prácticamente el 40% de la población vive en Lima y casi el 50% del Producto Interno Bruto está en Lima, en donde existe la posibilidad, por supuesto, de encontrar más variedad de empleos, de encontrar una actividad económica más vibrante, pero dejando atrás la oportunidad de otras ciudades que podrían crecer, que podrían volverse motores regionales de crecimiento, pero que a raíz, como bien dices tú, de servicios públicos de menos calidad, a raíz de poca inversión, hacen que las poblaciones prefieran irse a Lima, haciendo que esa ciudad crezca, evitando el crecimiento de las ciudades intermedias y además no ayudando mucho porque la ciudad de Lima se encuentra tremendamente congestionada a raíz de ese crecimiento bastante desorganizado. Ese es el dilema que estamos enfrentando y, como tú dices, uno de los ataques a este problema tiene que venir por el lado de las inversiones en las ciudades intermedias para que tengan mejores servicios públicos. Estamos hablando de temas como educación, ciertamente, salud, agua potable, tratamiento de agua, seguridad, todas aquellas cosas que las familias buscan muy justamente para sus miembros y que en ocasiones hacen que las familias tengan que emigrar en busca de esos servicios a una ciudad mayor, en este caso a Lima. Claro. En este contexto del estudio que se ha hecho el Banco Mundial, ¿cómo ubican a Trujillo? Mencionaba en su conferencia que Arequipa ha mostrado niveles de desarrollo, ¿no es cierto?, de crecimiento, y también mencionaba a Juliaca, producto del contrabando, ¿no es cierto? Trujillo, ¿cómo está dentro de este estudio que ustedes han desarrollado? A ver, lo que nosotros encontramos es que solamente hay 2 ciudades en el Perú en los últimos 10 años que han crecido más que Lima, tanto en su economía como en su número de habitantes. Y esas 2 ciudades son Cusco y Juliaca, y por razones bastante diferentes cada una. La segunda ciudad y la tercera ciudad del país, que son Arequipa y Trujillo, son ciudades que tienen muchísimo potencial para crecer, son ciudades que tienen sus propias economías y su propio, digamos, motor de crecimiento, pero
que tienen problemas de comunicación y de conexión e interconexión, no solamente con sus subregiones, sino también con la ciudad de Lima. Lo vimos hace apenas unos meses en los Huaicos, en que al producirse el Huaico, la única vértebra de conexión terrestre entre el norte del país y Lima, que es una carretera, se vio afectada por la caída de dos puentes, exactamente, la caída del puente Virú, que generó pues un enorme dolor de cabeza. Esa fragilidad en la interconexión hace que ciudades como Trujillo, pero también como Arequipa, se limiten en su crecimiento. Y esa limitación del crecimiento en última tiene un efecto muy devastador, porque las economías locales que podrían crecer mucho más, diversificar la producción y mantener a los ciudadanos en la ciudad para que crezca, se ve debilitada y la gente se va a buscar oportunidades, como bien dices tú, por ejemplo, la ciudad de Lima, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol que deben cumplir las universidades? También usted mencionó en su disertación que los alumnos deben exigir a los docentes en la universidad a desarrollar su formación académica en tres ejes principales, ¿no? La parte cognitiva, la parte socioemocional, ¿no es cierto? Y lo otro era en lo técnico. ¿Cómo aterrizar estos tres ejes en el desarrollo de los futuros profesionales? Sí, mira, hablamos un poco en el contexto de que el capital humano es una variable muy importante en este proceso de crecimiento. No solamente es dónde están las ciudades intermedias y cómo crece la economía, sino cuál es la contribución de la gente. Y la contribución de la gente es importante en buena parte porque la economía está cambiando muy rápidamente, porque la tecnología, el cambio demográfico y los cambios socioeconómicos hacen que el país de hoy sea muy diferente al país de hace 15 años, el mundo de hoy muy diferente al de hace 15 años. Dimos ejemplos que tal vez tuviste la oportunidad de escuchar de qué tan rápido se está moviendo la tecnología, de cómo hoy, por ejemplo, un estudiante que está entrando a la escuela primaria a los 8 años de edad o 7 años de edad, probablemente el empleo en que trabaje cuando se gradúe de la edad universitaria no existe hoy. Es decir, la probabilidad de que ese empleo exista hoy es apenas del 21%. Ese cambio tan dramático en la tecnología hace que sea muy importante que la educación, no solamente universitaria, sino en toda la vida de las personas, en todos los niveles, sea una educación adaptada a esa nueva realidad. ¿Y cuál es esa educación? Hoy en día, en el puesto de trabajo, se requiere menos conocimiento detallado y técnico y mucho más, por ejemplo, fortaleza en lo socioemocional, en la capacidad que tengan las personas en resolver problemas. Lo que hablamos las habilidades blandas. Así es. Eso pasa a ser un tema importantísimo. Yo daba el ejemplo de que hoy en día los CEOs de las empresas, cuando entrevistan a personas nuevas en busca de trabajo, muy rara vez se van a concentrar en temas técnicos específicos. Lo que quieren es conocer un poco esas habilidades blandas de la persona. Puede trabajar en grupo, puede comunicarse claramente, puede resolver problemas cuando hay algún desacuerdo o alguna confrontación, puede resolver esas confrontaciones y esos problemas con cierta madurez, con habilidad, escuchando y proponiendo. Esas habilidades blandas, como las llamas, que nosotros las llamamos socioemocionales, hacen parte muy importante hoy del éxito en el mercado de trabajo. Y por lo tanto, la calidad de la educación pasa por ahí. Mucha de la migración a las ciudades grandes precisamente está atada a la búsqueda de centros educativos con mayor calidad que ofrezca ese tipo de habilidades que son las que le van a dar realmente más empleabilidad a los estudiantes graduados. Y de repente entonces no darle tanta prioridad a lo técnico, ¿no? Que eso puede en el camino fortalecerse, no es una prioridad, diríamos. Mira, lo que sucede es que lo técnico es importante desde la perspectiva de empleo de corto plazo, pero la tecnología está cambiando tan rápido que si tú educas a una persona, por ejemplo, a trabajar con cierto tipo de torno o con cierto tipo de máquina, pues lo más probable es que al cabo de 2 años esa máquina se vuelva obsoleta. Cuando él egrese ya va a haber otros nuevos sistemas, y entonces esa persona se va a encontrar con una dificultad de adaptación bastante grande. Por eso el argumento es que hay que educar a la gente para que esté lista a aprender. Y estar listo a aprender tiene 2 elementos. Uno, una educación básica fuerte, es decir, buenas matemáticas, buena lectura, lo básico, ¿no? Aquello que es la base del aprendizaje. Y 2, esas habilidades socioemocionales que le permiten a la persona indagar, preguntar, relacionarse y fortalecer su conocimiento. Esas 2 cosas hacen que el estudiante sea un buen aprendiz.
Y lo técnico, como lo dices tú, inclusive en el puesto de trabajo lo va conociendo, va cambiando muy rápidamente. Hay que recordar que el promedio de empleos de una persona hoy está entre 12 y 15. Entonces el aprendizaje es constante y por toda la vida, ¿no? Claro. Ahora, también mencionó un aspecto muy importante que es de preocupación nacional, el caos vehicular en Lima, ¿no? La congestión, cómo el Perú todavía no encuentra, diríamos, la vía alterna. Y hablaba usted de la situación de que tendríamos que construir en el Perú el metro más caro del mundo, ¿no? Porque, bueno, no es el metro más caro del mundo, hay metros mucho más caros. No, pero es uno el de los más caros. Es el más profundo. Más profundo, perdón, por la zona arqueológica por la que está Lima, ¿verdad? Sí. ¿Cómo afrontar esa realidad entonces? Mira, ¿cuál sería la solución? Claro, el mensaje aquí es que cuando tú tratas de resolver la movilidad en ciudades que ya son grandes, desarrolladas y complejas, se vuelve muy caro y se vuelve más difícil e incomoda a la gente porque hay que expropiar, hay que hacer túneles, en fin, que cerrar vías. Si se ataca el tema de movilidad temprano en ciudades que tengan entre 500.000 y 1 millón de habitantes, es mucho menos doloroso, mucho menos caro. Como aquí en Trujillo, por ejemplo, en Trujillo, y las oportunidades de resolver el problema son muchísimo más reales. Por eso hay que pensar que el tema de la movilidad hay que resolverlo temprano, a partir de políticas organizadas, a partir de buena regulación y a partir de inversiones muy bien pensadas que descongestionen las ciudades. Es más fácil cuando tú tienes una ciudad intermedia de 500.000 y 1 millón de habitantes que cuando estás lidiando con una ciudad como Lima de 9 millones de habitantes, en donde cualquier intervención es muy costosa y muy compleja para la ciudad. Muy bien, muchas gracias, señor Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, que estuvo con nosotros desarrollando pues esta investigación que hizo el Banco Mundial sobre el crecimiento y desarrollo, sobre todo en países como el nuestro. Gracias por estar con nosotros, hacemos una pausa, regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.